Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, advirtió que Estados Unidos y China están al borde de una guerra candente. Ha dicho un escenario en la que veremos la transición de los conflictos contenidos previos a la guerra caliente de un tercer conflicto mundial. Ray Dalio compartió sus pensamientos sobre el conflicto en el Medio Oriente y el potencial de un tercer conflicto mundial en un artículo de opinión publicado en LinkedIn el pasado 12 de octubre. Señaló que si bien Israel, Hamas, Ucrania y Rusia están en guerras calientes, Dalio destacó que actualmente las grandes potencias, Estados Unidos y China, no lo son, aunque siguen al borde de una, añadió. Parece que estamos en una coyuntura muy crítica en la que pronto veremos si la guerra entre Israel y Hamas se extiende y hasta qué punto se extiende. Además dijo que aún está por verse si las grandes potencias son fuerzas para la paz y se alejarán del borde de un conflicto directo o se involucrarán y cruzarán la línea roja. Al comentar específicamente sobre la guerra entre Israel y Hamas, el fundador de Bridgewater predijo: esta guerra tiene alto riesgo de conducir a otros conflictos de diferentes tipos en diferentes lugares y es probable que tenga efectos dañinos que se extenderán más allá de otros conflictos en Israel y Gaza. Principalmente por estas razones, me parece que las probabilidades de pasar de conflictos contenidos a una guerra mundial más contenida y candente que incluye a las principales potencias han aumentado alrededor del 35%, que ya sobrepasó al 50% en los últimos 2 años desde entonces. Además, añadió, en las guerras brutales vistas entre Israel y Hamas, así como en Rusia y Ucrania, es más probable que se extiendan a que disminuyan. En 2 guerras calientes dejan en claro cuán horribles son las guerras calientes. Si se extienden a otros países, sobre todo a los principales, habrá una guerra mundial mucho más horrible y caliente. Basándome en la perspectiva que he adquirido al estudiar historia en mis más de 50 años de experiencia apostando sobre lo que es probable que suceda, me parece que la guerra entre Israel y Hamas es otro paso clásico y desafortunado hacia una guerra internacional más violenta y abarcadora. En otras palabras, es parte de una dinámica de guerra más amplia, opinó. También es probable que las guerras que involucren a Israel, Hamas, Ucrania y Rusia tengan grandes efectos en los conflictos actuales entre las grandes potencias, y es muy probable que Hamas haya actuado con el apoyo de países poderosos. Dalio enfatizó además, debemos reconocer que estas 2 guerras calientes, la guerra de Israel y Hamas y la guerra de Rusia y Ucrania, son solo entre las partes directamente involucradas en ellas. Tendrá grandes efectos en los países que son aliados y enemigos de los 4 bandos en estas 2 guerras aparentemente irreconciliables, haciendo hincapié que afortunadamente la progresión hacia una guerra mundial entre las mayores potencias, Estados Unidos y China, aún no ha cruzado la línea roja. Sin embargo, esto puede convertirse en una guerra brutal entre las mayores potencias y sus aliados, advirtió el fundador de Bridgewater. Si estas grandes potencias entablan combates directos entre sí, en los que a un bando mata a un número significativo de personas del otro, veremos la transición de conflictos contenidos previos a la guerra caliente hacia un tercer conflicto mundial.